El estruendo de la piedra al derrumbarse, gritos de pánico, el suelo temblando bajo los pies de miles de filisteos que en un instante pasaron de la burla al terror. En el centro de todo, un hombre de cabellos revueltos y mirada vacía, cegado, pero no vencido, pronuncia su última oración. Su vida ha sido un torbellino de fuerza y debilidad, de victorias asombrosas y errores fatales. Ahora, con sus manos apoyadas sobre dos columnas colosales, reúne cada fragmento de su poder restante y empuja con toda su furia. El templo se desploma. Los enemigos de Israel caen con él. Y Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido, encuentra su destino en medio de los escombros. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Qué llevó a este guerrero imparable a caer tan bajo? Su historia no es solo la de un hombre dotado de fuerza sobrenatural, sino la de una lucha interna entre el propósito divino y los deseos humanos. Es una historia de traición, pasión y redención. Un relato que nos muestra que el verdadero poder no solo reside en los músculos, sino en la capacidad de controlar nuestros impulsos y tomar decisiones sabias. Sansón tuvo todo: la bendición de Dios, una fuerza sobrehumana y un propósito grandioso. Pero su debilidad por los placeres efímeros y su orgullo lo alejaron de su destino. Su historia es un reflejo de la lucha eterna entre el llamado divino y las tentaciones del mundo. Ahora, viajemos al principio, cuando todo comenzó. En una época oscura para Israel, el pueblo estaba oprimido por los filisteos. Durante años, los israelitas habían sido subyugados por esta nación enemiga, incapaces de liberarse. Fue en ese contexto que Dios decidió intervenir de manera directa. Un ángel del Señor se apareció a una mujer estéril, cuya identidad no se menciona, y le anunció una noticia inesperada: concebirás y darás a luz un hijo. Pero este niño no sería común. Desde su nacimiento debía ser un nazareo, un hombre apartado para Dios. No debía beber vino ni tocar cadáveres, y sobre todo, nunca debía cortarse el cabello. De este niño dependería la liberación de Israel del yugo filisteo. Cuando su esposo, Manoa, supo del mensaje, oró a Dios para recibir más instrucciones. Dios respondió y envió al ángel nuevamente, confirmando la promesa. Poco después nació Sansón, y desde su juventud su fuerza era evidente. Sansón creció fuerte, no solo en cuerpo, sino en carácter. Desde joven mostró una confianza absoluta en sus habilidades, pero también una inclinación hacia la impulsividad y el deseo de hacer su propia voluntad. Un día, mientras caminaba por los campos de Timnat, se encontró con un león que rugió ferozmente y se lanzó sobre él. Sin miedo, Sansón lo tomó con sus propias manos y con una fuerza inexplicable lo despedazó como si fuera un cabrito. Lo más asombroso fue que lo hizo sin ningún arma, demostrando que su poder no tenía comparación. Tiempo después, al regresar por el mismo camino, descubrió que del cadáver del león había surgido un enjambre de abejas, y dentro de él, miel. Sansón tomó un poco y comió, un acto simbólico que mostraba su tendencia a hacer lo que le placía, sin importar si iba contra las reglas establecidas por su voto nazareo. Pero su impulsividad no solo se reflejaba en su manera de actuar, sino también en su vida amorosa. Se enamoró de una mujer filistea y decidió casarse con ella, a pesar de las advertencias de sus padres de no unirse a una mujer extranjera. Durante la boda, Sansón presentó un enigma a los filisteos. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Se refería, por supuesto, a su experiencia con el león y la miel. Los filisteos, incapaces de descifrarlo, comenzaron a desesperarse. Durante 3 días intentaron resolverlo, pero sin éxito. Al ver que el tiempo se agotaba y que la humillación era inminente, recurrieron a la esposa de Sansón y la amenazaron. «Si no nos das la respuesta, quemaremos tu casa y a tu familia». Aterrorizada, la mujer usó la única estrategia que podía funcionar: la manipulación emocional. Durante días enteros lloró y suplicó a Sansón que le confiara la respuesta. «Si realmente me amas, dime el secreto», le repetía sin cesar. Sansón, molesto y frustrado, intentó resistirse, pero finalmente cedió a la presión y le reveló el significado del enigma. Al poco tiempo, los filisteos volvieron con la respuesta: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león?
Sansón, al escuchar esto, comprendió de inmediato que su esposa lo había traicionado. Lleno de ira, pronunció unas palabras que resonaron con furia. Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi enigma. Desatado en su furia, Sansón descendió a una ciudad filistea y mató a 30 hombres, tomando sus vestimentas para pagar la apuesta perdida. Luego, lleno de rabia y decepción, abandonó a su esposa y regresó a casa de sus padres. Lo que él no sabía era que, en su ausencia, su esposa fue dada en matrimonio a otro hombre, lo que solo alimentaría su odio contra los filisteos en el futuro. Esta traición marcaría el inicio de una guerra personal entre Sansón y los filisteos, una batalla de venganza que lo llevaría a la gloria y finalmente a su caída. Dalila no era solo una mujer común, era astuta, seductora y persuasiva. Su belleza era solo una de sus armas, pero su verdadera fortaleza residía en su capacidad de manipular y doblegar la voluntad de los hombres. Su mirada era hipnótica, su voz un dulce veneno que susurraba promesas de amor y devoción. Cuando los líderes filisteos se acercaron a ella con una oferta tentadora, no dudó en aceptarla. Le prometieron una enorme cantidad de plata si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Para Dalila era una oportunidad irrepetible, no solo de ganar riquezas, sino de demostrar su habilidad para someter incluso al más indomable de los hombres. Dalila comenzó su juego con paciencia y precisión. Sabía que Sansón no caería fácilmente, así que desplegó todas sus artes. Usó su encanto para ganar su confianza, lo llenó de atenciones y dulces palabras. Con voz melosa y caricias calculadas, le preguntó cuál era la fuente de su poder. Sansón, jactancioso y seguro de sí mismo, se burló de ella, dándole respuestas falsas. Le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas frescas perdería su fuerza. Dalila, sin perder tiempo, informó a los filisteos y lo ató mientras dormía, pero cuando él despertó, rompió las cuerdas con facilidad. Dalila, fingiendo indignación y tristeza, lo acusó de no confiar en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz tembló con una mezcla de decepción y reproche. «¿Cómo puedes decir que me amas si no puedes confiar en mí?», le dijo con tono dolido. Sansón, atrapado entre su orgullo y su pasión por ella, se dejó envolver más en su red. Dalila repitió el engaño 2 veces más, primero con sogas nuevas, luego con trenzas de su cabello sujetas a una estaca. Cada vez, los filisteos acechaban, listos para capturarlo, pero Sansón se libraba con facilidad. La frustración creció en Dalila, pero también su determinación. Sabía que Sansón era fuerte físicamente, pero emocionalmente vulnerable. Así que cambió su estrategia. Dejó de insistir con trucos y pasó a un ataque persistente y agotador. Cada día lo presionaba con lágrimas, lisonjas y reproches, hasta que Sansón, hastiado y desesperado, ya no pudo resistir más. Finalmente, agotado y rendido, le reveló la verdad. «Mi fuerza proviene de mi cabello, porque he sido nazareo para Dios desde mi nacimiento. Si me lo cortan, me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre». Dalila sintió el triunfo recorrer su cuerpo. Esa noche esperó a que Sansón cayera en un sueño profundo en su regazo. Con una frialdad calculada, llamó a un hombre que con manos rápidas y precisas cortó las largas trenzas de Sansón. Cuando la última hebra cayó al suelo, Dalila supo que había vencido. Con una sonrisa llamó a los filisteos, quienes irrumpieron y lo capturaron con facilidad. Sansón intentó luchar, pero su fuerza lo había abandonado. Los filisteos, llenos de odio y ansias de venganza, lo redujeron sin piedad. Le sacaron los ojos y lo llevaron como prisionero a Gaza, donde lo obligaron a moler grano como un esclavo. En su ceguera y su debilidad, Sansón se enfrentó a la amarga realidad de su traición, pero también comenzó a comprender que su verdadera fuerza nunca estuvo en su cabello, sino en su relación con Dios. Pero esa ya era otra historia por contar. Sansón, ahora ciego y despojado de su fuerza, era llevado de un lado a otro como un espectáculo para los filisteos. Lo ridiculizaban, lo forzaban a girar una rueda en la prisión y lo hacían actuar ante ellos como un trofeo de su victoria. Sin embargo, en medio de su sufrimiento y humillación, Sansón encontró un momento de reflexión. Había perdido su fuerza física, pero no su fe. Aunque su vista estaba perdida, comenzó a recobrar la claridad interior. En ese tiempo de oscuridad y reclusión, el verdadero poder que había olvidado, el poder divino, volvió a su corazón.
Además, en ese momento ya empezaba a crecer su cabello también. Y fue entonces, cuando la desesperanza parecía haberlo consumido por completo, que Sansón experimentó una nueva transformación. En una fiesta organizada por los filisteos, donde celebraban su victoria sobre el hombre que les había causado tanto daño, Sansón pidió a un sirviente que lo llevara hasta las columnas principales del templo de Dagón. Ya no era el guerrero arrogante, ni el hombre que dependía únicamente de su fuerza. Esta vez, su oración fue diferente. En su humilde súplica, pidió a Dios una última muestra de su poder. Señor, fortalece mi alma y mi cuerpo una vez más. Solo esta vez, por mi vida y por mi pueblo, permíteme vengar mis ojos. Con manos temblorosas pero decididas, Sansón empujó las columnas con toda la fuerza que Dios le otorgó en ese momento, provocando que el templo se desplomara, sepultando bajo escombros a miles de filisteos y a él mismo. En su último acto, Sansón cumplió su propósito: liberar a su pueblo, aunque fuera a costa de su propia vida. En el momento de su muerte, Sansón se convirtió en un símbolo de redención. Su historia no es solo una de tragedia, sino de transformación. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, Dios tiene el poder de restaurarnos y ofrecernos una última oportunidad de cumplir nuestro destino. La vida de Sansón nos enseña que el verdadero poder no se encuentra solo en la fuerza física ni en nuestras habilidades, sino en nuestra relación con lo divino y nuestra capacidad de reconocer nuestras debilidades. A lo largo de la historia, vemos a un hombre con un don extraordinario, pero también con una naturaleza humana vulnerable a la tentación, el orgullo y el deseo. Su caída no fue repentina, sino el resultado de muchas decisiones erradas, advertencias ignoradas y un corazón que se dejó seducir por lo efímero. Sansón recuperó su propósito en el momento en que comprendió que su verdadera fortaleza no venía de su cabello, sino de su dependencia de Dios. En el punto más bajo de su vida, sin visión y humillado, clamó a su Creador y recibió la oportunidad de redimir su misión. De la misma manera, en cada final puede haber un nuevo comienzo, un renacimiento para aquellos que reconocen su necesidad de una guía superior. La verdadera fuerza, al final, no es física, sino espiritual. Si te gustó esta historia, te invito a seguir el canal para más relatos de reflexión y aprendizaje. No te pierdas de nuevas historias que te inspirarán a cada paso. Bendiciones.